Pues es el segundo mensaje que voy a compartir para la iglesia en este horario tan importante, donde Dios desea que comencemos de nuevo. Lo más importante para nosotros es que podamos confesar o comenzar con la confesión de fe correcta. Por eso la palabra de Dios la podemos encontrar en Mateo 16 del 13 al 20. En el libro de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20. Y dice así la palabra del Señor: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen que él era Jesús el Cristo. El título del mensaje, de este segundo mensaje, tomando continuidad de la semana pasada, este segundo mensaje para la iglesia El Remanente, se titula: Sobre esta confesión edificaré mi iglesia. Eh, Hasta el día de ayer estuve en otra región, ahora estoy en Dallas, en Texas. Estoy junto con Amílcar, pero hasta el día de ayer, pues estuvimos en Austin o cerca de Austin, donde tanto Amílcar como yo pues fuimos invitados para predicar en una iglesia donde se congregan familiares de Amílcar. Entonces, de esa forma estuvimos viendo el campo y pudimos predicar el Evangelio. No solo predicamos, porque ir, compartir el mensaje y volver es lo fácil, sino realmente en ese tiempo que estuvimos ahí, pudimos encontrar al discípulo, establecer también el sistema para la continuidad, y no solo eso, sino que al ver el campo, ¿cuál es el foro que salía en nuestros corazones? Podíamos ver la realidad que hay, la realidad espiritual que hay en las iglesias hoy día. Por eso el título de hoy. Ayer veía una realidad en las iglesias, hoy día, de hoy día, y hoy tengo reunida una iglesia delante mía, que además, pues me comunican que quieren comenzar de nuevo a través de una tribulación o circunstancia. Yo veo que no es un problema, sino que es la respuesta que Dios está trayendo a esta iglesia. Eso es porque Dios tiene un plan para esta iglesia. Entonces, estamos comenzando de nuevo. Yo veía una realidad de la iglesia y hoy una iglesia que quiere comenzar de nuevo me pide que predique un mensaje para que ellos puedan empezar a caminar y tomar dirección. Desde la semana pasada que compartí ese primer mensaje, yo estoy orando por ustedes. Estoy valorando y dándole importancia a esta reunión, porque pienso que delante de Dios estoy recibiendo la guía, o al menos así es mi corazón, para realmente, ya no más allá del ayudarles, el que realmente se levante el sistema, la iglesia que Dios desea en ese lugar. Por eso fuimos a Austin, y a los hermanos que se congregaban allí en el culto el domingo, pues yo les pregunté: ¿y usted por qué creen en Jesús? Este es el título del mensaje que yo compartí. ¿Y usted por qué cree en Jesús? No tienen que creer en el Jesús que yo quiero creer, sino en el Jesús que tengo que creer. Todos tienen un Jesús a quien quieren creer. Hacen la vida de fe creyendo en Jesús, esperando que obre el milagro de tal forma que cambie mi realidad, que cambie mi situación, que cambie o sane mi enfermedad o cambie mi dificultad. Hay un Jesús en quien ellos quieren creer. Hay un Jesús, un tipo de Jesús que quieren que obre de cierta forma,
acorde a sus planes, acorde a sus pensamientos en sus vidas. Hay un Jesús quien yo quiero creer, pero ese no es el Jesús que yo tengo que creer. No tienen que creer en el Jesús quien yo quiero creer, sino en el Jesús que tengo que creer. ¿Qué quiere decir? Que hay un Jesús que yo quiero creer en él, pero hay un Jesús que Dios me ha enviado a mí. Hay un Jesús que Dios ha enviado a esta tierra, conociendo mi vida, conociendo cuál es mi problema. Él envió a un Jesús. Ese es el Jesús que yo necesito, el que Dios me envía, no el tipo de Jesús que yo quiero creer. Por eso, no tienen que creer en el Jesús que yo quiero creer, sino en el Jesús que realmente tengo que creer. Primero, ustedes han de volverse los discípulos de Cristo. En sus vidas, primeramente, esta confesión que hizo Pedro ha de ser su confesión. Luego, después de que encuentren a este Jesús en quien yo tengo que creer, se darán cuenta de por qué van a esta iglesia. Se darán cuenta que no es la iglesia a la que yo quiero ir, sino la iglesia a la que tengo que asistir. La mayoría de personas creyentes, ¿qué hacen? Buscan la iglesia a la que ellos quieren ir. Están buscando la iglesia a la que yo quiero ir. Eligen a qué iglesia quiero ir. Esta me gusta más, esta está más cerca. Por eso yo prefiero esta, prefiero a esta persona. Aquí hay mejor ambiente, aquí hay mejor equipo, alabanza. O las personas buscan la iglesia a la que ellos quieren ir. Pero en realidad no se trata de la iglesia a la que yo quiero ir, sino la iglesia a la que tengo que ir. Esta es la respuesta que han de recibir. Tienen que ser capaces de ver en qué corriente ha estado la iglesia, en qué corriente he estado yo, en qué corriente ha estado la iglesia y en qué corriente ha de estar de ahora en adelante. Entonces podrán comenzar de nuevo. ¿En qué corriente hemos venido caminando? Y si ahora se trata de un nuevo comienzo, ¿en qué corriente he de caminar de ahora en adelante? Para aprender que en el semáforo en rojo me tengo que parar y en el verde caminar, no hace falta ir a la iglesia. La vida de fe no se hace para aprender lo que está bien y lo que está mal. Eso no es la vida de fe. No hace falta que yo vaya a la iglesia para aprender que en el semáforo en rojo me tengo que parar y en el verde caminar. Eso no es la vida de fe. No se trata de la iglesia a la que yo quiero ir, sino la iglesia a la que tengo que ir. Si ustedes cambian sus torres, podrán concentrarse y hacer el solo. Si de verdad te has encontrado con Dios a través de Cristo y este Cristo está dentro de ti y tú estás en él, podrán ver la corriente de Dios, de cómo Dios está obrando. Si de verdad yo he recibido el Evangelio, si de verdad estoy dentro de Cristo, a través de mi vida, en mi campo, en la evangelización del mundo, irás viendo cómo Dios está obrando, en qué corriente. Entonces ahí podrás ver en qué corriente de estar. ¿Por qué tengo que estar en esta iglesia? Entonces, al estar en esta corriente, ¿qué tipo de respuesta os vendrá? Os vendrá la respuesta de la unicidad. La respuesta única. ¿Cuál es esta respuesta? Si mi iglesia, mi confesión de fe, es la confesión de Dios, de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y realmente si mi iglesia está en la corriente en la que Dios está obrando, se vuelve la iglesia que Dios desea, la iglesia que es necesaria en el campo que yo estoy, os viene la respuesta única. ¿Cuál es esta? La respuesta de que empezaréis a hacer lo que otros no pueden hacer, porque es solo posible a través del Evangelio. La respuesta donde empezaréis a llegar donde otros no pueden llegar, porque es solo posible a través del Evangelio. La respuesta de que empezarán a ver lo que otros no pueden ver,
porque solo es posible a través del Evangelio. Si de verdad quieres recibir esta respuesta, de momento, empiecen a concentrarse. Y si es necesario, transcribir el mensaje de la semana pasada y de esta semana. Tanto el mensaje de la semana pasada como esta semana son mensajes importantes para la iglesia. Si queréis comenzar de nuevo bien, correctamente, y entendéis que Dios os está dando la guía a través de estos mensajes, si es necesario transcribirlos para hacerlos suyos, para que sean vuestros. Luego, más adelante, pues podré ir dando otras directrices. Ahora, ¿qué corriente es esa? ¿Qué confesión es esta? Mira esto brevemente. Jesucristo dejó una iglesia antes de irse. Durante 3 años y 6 meses que Jesús hizo su ministerio público, fue el tiempo de su vida pública. Después de esos 3 años y 6 meses, Jesús dejó preparada una iglesia. Y antes de irse, Jesús le dijo a esa iglesia qué es lo que tenían que hacer. ¿Qué les dijo Jesucristo? Vosotros, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que yo os he enseñado, la reproducción. Ir, encontrar discípulos y enseñarles lo que yo os he enseñado para que ellos puedan enseñar lo que yo os he enseñado. Y fue de discípulo a discípulo, a discípulo, a discípulo, a discípulo, que en 300 años el Evangelio llegó hasta Roma. Jesucristo, esta fue la misión que le dio a la iglesia que él dejó. ¿Qué hizo de esa iglesia? Veamos a Pedro, centrado en el aposento alto de Marcos. Vosotros, Pedro y los 120 personas, los 11 apóstoles, también los 70 obreros, más las mujeres, los añadidos, unas 120 personas, discípulos que Jesucristo dejó. Vosotros, vosotros que conocéis que Jesús es el Cristo, la respuesta de Dios al hombre. Vosotros que conocéis realmente quién es el Cristo, id. Se reunieron en el aposento alto de Marcos. Allí, orando continuamente con el pacto de solo Cristo, solo reino de Dios, solo llenura del Espíritu Santo, porque eran las personas que tenían esa conclusión, ¿qué es lo que hizo Dios? Trajo a personas de diferentes 15 naciones, discípulos. En Hechos 2, del 9 al 11, podemos ver cómo Dios trajo a personas de diferentes 15 naciones, a discípulos de diferentes 15 naciones, que llevaron este evangelio, que esparcieron este evangelio. A través de ellos se levantaron en Hechos 2:41 3.000 discípulos. Pone 300, son 3.000. Se me ha olvidado un cero. Y fue después que Dios utilizó esta iglesia para que en Damasco Pablo pudiera recibir el evangelio y se pueda levantar con el contenido para ser evangelista, que pueda hacer lo mismo que ellos hicieron. Y eso fue lo que ocurrió en Pablo. En Damasco, enseñándoles. ¿Qué ocurrió? Un discípulo preparado con el Evangelio, como era Ananías, trabajó con Pablo de tal forma que le enseñó aquello que Jesús les había enseñado. Y Pablo en Antioquía, centrado en la iglesia de Antioquía, ¿cómo lo hizo él? Vosotros, Pablo y el equipo. Pablo y el equipo que tenía el Evangelio. Id, ¿a dónde fueron? A Macedonia. A hacer discípulos. Encontraron a Lidia, bautizándoles, donde la muchacha endemoniada, la familia misma de Lidia, el carcelero y su familia recibían el Evangelio, la salvación, enseñándoles, donde a través de ellos se levantó la iglesia de Filipenses, a la cual Pablo escribió una epístola más adelante, que es la epístola de Filipenses. Jesús dejó discípulos, dejó una iglesia que él estableció, y a esa iglesia les dijo qué es lo que tenían que hacer. Tal cual la iglesia de Pedro, el aposento alto de Marcos centrado en Pedro, y después la iglesia de Antioquía centrada en Pablo, hicieron esa obra.
Y a través de ellos se levantaba la obra de evangelismo continuamente. En esta época, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros que hemos concluido por gracia de Dios en que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, allá donde Dios me envía, en el campo en el que estoy, a hacer discípulos. ¿Por dónde he de empezar? ¿A dónde he de ir? ¿A El Salvador? ¿A Venezuela? ¿A dónde he de ir? A Jerusalén, en mi vida, en Judea, en mi iglesia, en mi familia, en Samaria, en mi región, en Toluca, en toda México y hasta lo último de la tierra, desde Jerusalén hasta Roma, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Por eso, comenzar de nuevo. ¿En qué corriente está mi iglesia? ¿Y en qué corriente he de caminar de ahora en adelante? ¿En qué corriente espiritual están mis discípulos? ¿En qué corriente espiritual está el creyente de mi iglesia? Cuando vienen, ¿por qué vienen? ¿Creen en Jesús? ¿Por qué creen en Jesús? Y uno a uno es cambiar su estado espiritual para que se levanten como discípulos. Eso es el ir y hacer discípulos. Os bendigo para que esta respuesta venga a sus vidas. Tienen que ver esta corriente bien. Entonces, se darán cuenta que no es ir a la iglesia que yo quiero ir, sino que tiene que ser, que será en mi vida, la iglesia a la que tengo que ir, no la que yo quiero, porque hacen lo que yo quiero y lo que a mí me parece, sino que se volverá a la iglesia a la que yo tengo que ir, no a la que yo quiero ir. Si de verdad esto es así en mi vida y en la iglesia en la que estoy, el discípulo, aunque esta iglesia esté lejos, viene. Si de verdad mi vida soy ese tipo de persona, si de verdad mi iglesia es este tipo de iglesia, aunque vivan lejos, el que es discípulo llega a la iglesia. ¿Por qué? Porque es la iglesia a la que tienen que ir. El discípulo se da cuenta de esto. Entonces, ¿qué ha de ocurrir primero en mi vida? ¿Qué ha de ocurrir primero en mi iglesia? ¿Qué es lo que he de preparar para que esto ocurra? Para que podamos hacer este movimiento de evangelismo bíblico. Es tener la conclusión en que el problema del hombre es un único problema. Y he de ser capaz de ver que el problema que todo hombre tiene, el problema de todos los campos, es solo uno, por lo que la respuesta es solo uno. Aquella persona, aquella iglesia que conoce realmente que el problema del hombre es solo uno, se vuelve la persona que Dios utiliza. ¿Por qué? En el mundo hay muchos caminos, pero Jesús dice que yo soy el camino. Y predican de otros caminos, pero solo yo soy el camino. En otras palabras, aquel que entiende por qué el hombre sufre, por qué la gente sufre, aquel que tiene la respuesta a esta pregunta, es la persona a la que Dios utiliza. Este sufrimiento es algo que ni la ciencia, ni la tecnología, ni la medicina, ni la educación pueden solucionar. La ciencia avanza, la tecnología avanza, cada vez hay mejores medicamentos, pero el hombre cada vez más y más sufre, donde la ansiedad no se considera un problema mental, se considera ya parte del estilo de vida de muchas personas, algo que es muy normal y común en las personas. Las adicciones ya no las pueden controlar. La gente cae en depresión, en suicidio. Llegan hasta quitarse la vida por su sufrimiento, su aflicción mental. Viven una vida esforzándose en intentar ser buenos, en la religión, en las buenas obras, cambiando sus estilos de vida, buscando un éxito académico que no lleva a una respuesta. Así vive la gente para intentar escapar de este sufrimiento. ¿Por qué viene este sufrimiento? ¿Por qué la gente sufre? Dios creó al hombre
Lo creó a su imagen y semejanza. Lo creó con su espíritu para estar siempre junto con él. Así como el hombre está junto con Dios, disfruta y recibe la bendición. El hombre disfrutando de que Dios está en su vida, de que está junto con Dios, realmente tiene vida, tiene salud, conquista, tiene la victoria, está feliz, porque disfruta de que Dios está junto con él. Y Dios le dio un pacto para que permanecieran con la vida en Génesis 2 del 1 al 18. Al estar junto con Dios, eran realmente benditos y estaban en bendición. El estar junto a Dios es la mayor bendición para el hombre. Pero un día el problema fundamental de todo hombre apareció, surgió. ¿Cómo surgió este problema? Es un problema espiritual, donde el hombre quedó separado de Dios en pecado y bajo la obra de Satanás. Este problema está en todo hombre, pero ni siquiera comienza en ti. Comenzó desde Adán y Eva. Es un problema que comienza en mi vida desde hace mucho tiempo atrás, porque quedaron separados de Dios, entonces tienen que sobrevivir de alguna manera. Por eso solo les queda el yo, lo material, mi éxito, viviendo una vida atrapados bajo esos 6 estados del no creyente que bien conocéis en esta iglesia. Ahora, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Qué es realmente lo que Dios quiere? El deseo de Dios es la salvación de las almas, restaurar nuevamente en nosotros esa imagen de Dios, que nuevamente podamos llegar al Padre, que nuevamente podamos restaurar esa relación y disfrutar nuevamente de estar juntos con Dios. Y para ello no escatimó a su Hijo. La simiente de la mujer, Cristo, vino a aplastar la cabeza de la serpiente. En Éxodo 3:18, a través de su sacrificio de sangre, a través de que Cristo derramó la sangre de la cruz, fuimos libres de Satanás, fuimos libres de la condenación del pecado, de toda esclavitud. He aquí la Virgen concederá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, quien es Dios con nosotros. Dios mismo se hizo hombre y vino a esta tierra. ¿Para qué? Se hizo hombre para salvar al hombre. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero aquellos que sí que creyeron en él, aquellos que le recibieron, Dios les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que antes estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados bajo la corriente de este mundo, bajo la autoridad de Satanás, siendo hijos del diablo, donde nuestro dueño era Satanás. Pero a aquellos que le hemos creído a Jesucristo y le hemos recibido, nos hemos vuelto hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que antes no lo éramos. Vivíamos de esa forma. Y Él murió por nosotros. Abrió ese camino para que pudiéramos llegar al Padre. Dios vino como hombre para salvar al hombre. Carne y hueso. ¿Por qué? Nuestro espíritu estaba muerto. No podía venir en espíritu a nosotros porque no teníamos espíritu recipiente para recibirle. Mi espíritu estaba muerto. Tenía que venir en carne y hueso para encontrarse al hombre que ya era solo carne, donde su espíritu estaba muerto, atrapado bajo la obra de Satanás, en condenación. Se hizo hombre. Vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Pero aquellos que le recibieron empezaron a vivir una vida de bendición, donde Dios obraba en sus vidas. El deseo de Dios no es otro sino que la salvación de las almas. ¿Cómo Dios salva a las almas? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el método de Dios? En 1 Corintios 15, del 3 al 4, Cristo murió por nuestros pecados, tal cual está escrito en la Biblia, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. En Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es a través de mí. En Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. En Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para librarte de esa condenación del pecado, para realmente librarte de las obras de Satanás que han obrado en tu vida. Esto solo lo puede hacer Cristo, es el método de Dios. Romanos 10, del 9 al 10. Confiesa
con tu boca que Jesús es el Señor, cree con el corazón que Dios lo levantó de los muertos y serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El versículo 10. Ese es el método de Dios, Jesucristo. Cree en Jesucristo. ¿Y el plan de Dios cuál será? La evangelización del mundo. Solo he creído en esto y lo he puesto en mi corazón, y Dios ha abierto las puertas a las naciones. Y Dios me ha puesto en el lugar para hacer la evangelización del mundo. Dios me ha guiado en el campo a encontrarme con la persona para hacer la evangelización del mundo. Dios me ha guiado para encontrar en todo el mundo a los discípulos y de esta forma formar el equipo de evangelismo para hacer la evangelización del mundo. ¿Cómo hago yo eso por mí mismo? ¿Qué cálculo tengo que hacer? ¿Qué conocimiento he de llegar a alcanzar? ¿Cuánto he estudiado para que esto ocurra en mí? ¿Cuánto dinero he de tener para que esto sea posible? No se trata de eso. Se trata de realmente conocer el deseo de Dios, el método de Dios. Así como he ido cambiando mi torre, Dios ha ido edificando mi vida y me ha hecho caminar un itinerario totalmente diferente. Y acorde a mi torre y el itinerario que camino, ahí aparecen las señales en mi vida. Hasta Roma. Desde el monte del Calvario hasta Roma. El obrero que Dios usa, ¿cuál será? No será otro. El conocer el plan de Dios es la verdadera respuesta para tu vida y para la iglesia. No habrá otra respuesta más grande, sino que sea la iglesia que conoce cuál es el plan de Dios, cuál es el deseo de Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Es la mejor respuesta, es la llave que abre toda bendición para la iglesia. Es la llave que hace abrir la puerta de evangelismo para encontrar todos los discípulos que puedan haber en Toluca. En Mateo 28, del 18 al 20, vosotros ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Marcos 16, del 15 al 20, ¿cuál es el plan de Dios? No habla de otra cosa. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio. En Hechos 1, 18, me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta la última de la tierra. En Primera de Timoteo 2:4 o Primera de Pedro 1:9, el plan de Dios no es otra cosa, la salvación de todo el mundo. Entonces, ¿a través de quién va a hacer esto? Si vemos el deseo de Dios, el método de Dios y el plan de Dios, ahora lo entiendo. ¿A través de quién hará esto? A través de la iglesia a la que tengo que ir. A través de la iglesia que está en medio de esta corriente. Hoy Jesús hace unas preguntas muy importantes. ¿Quién dice la gente que soy yo? Tú eres como Juan el Bautista. ¿Por qué? Juan el Bautista decía siempre, arrepentíos, arrepentíos, el reino de Dios está cerca. Levantaba un movimiento social para cambiar la sociedad. Al igual que Juan, Jesús hizo muchos cambios en la sociedad. No eres como Elías, porque Elías tenía gran poder. Hizo descender lluvia, vio fuego caer del cielo a través del profeta Elías. Tenía gran poder místico y Jesús también tenía un poder como Elías, parecido al de Elías, donde podía abrir los ojos a los ciegos, hacer caminar a cojos. No, eres como Jeremías, porque Jesús también tenía ese llanto, ese corazón y se ponía en oración por el pueblo. ¿Qué dicen otros? No, que Jesús, el cristianismo, es una religión más. Es como Alá, es como Buda y está Jesús. Está el cristiano, el católico, el budista, el musulmán. Es un profeta más. La gente habla de que este es Jesús. ¿Y usted por qué cree en Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? Jesús pregunta nuevamente. Ah, la gente habla de mí estas cosas. Ellos que han oído de mí hablan de estas cosas.
¿Y vosotros realmente me conocéis? ¿Vosotros, para vosotros, quién soy yo? Fue en este momento que Pedro hizo esa confesión que todos bien conocemos. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres. Bendecido significa, bendecido eres, Pedro. ¿Por qué eres bendito? ¿Por qué eres bendecido? Porque eres muy simpático, me has caído muy bien, eres muy gracioso, eres muy amable con los demás. ¿Por qué? Es que eres muy buena persona. ¿Por qué eres bendecido, Pedro? Porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Realmente, ¿dónde está la bendición? ¿Por qué eres bendecido? Porque Dios te ha dado la gracia para entender que Jesús es el Cristo. Porque esa frase de que Jesús es el Cristo se ha vuelto tu confesión. Por eso es que eres bendecido. Y es sobre esa confesión que edificaré mi iglesia. Sobre la confesión de que Jesús es el Cristo, voy a edificar tu vida. Por eso es primeramente que yo pueda llegar a hacer esa confesión. ¿Por qué Dios va a bendecirme a mí más que a otros? ¿Qué razón tendrá? ¿Por qué Dios va a bendecir mi vida? ¿Qué he hecho yo para agradarle a Él? ¿Qué he hecho yo para merecerlo? ¿Tan bueno soy? No, no hay justo ni uno. Por cuanto todos hemos pecado, por cuanto todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay gloria ni podemos disfrutar de la gloria de Dios. Igual que Pedro. Pero porque Pedro entendió que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Cristo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, su vida fue bendita y fue edificado porque tenía esa confesión y se volvió la iglesia, se volvió el obrero que Dios utilizaba. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esa confesión mi vida es edificada. Sobre la confesión de que Jesús es mi Cristo, que vino como mi verdadero profeta. Él dijo, yo soy el camino a Dios. Al estar en Cristo, yo me encuentro con Dios. Jesucristo, que es mi verdadero profeta, hoy guía mi vida por el mejor camino. Él vino como verdadero sacerdote para morir por mis pecados. Jesucristo, que hoy es mi vida como mi verdadero sacerdote, obra a través de la palabra sanándome cada día. Jesucristo, que vino como mi verdadero rey, hoy también está obrando, quebrantando la oscuridad que hay en mí, que hay alrededor mía, que hay en mi campo. Esa es la confesión que he de tener yo. Entonces mi iglesia es edificada, mi vida es edificada sobre esa confesión. ¿Y qué ocurre? Las puertas del Hades no prevalecen. ¿Contra qué? Contra esa confesión. Está hablando de la confesión. Porque Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente en mi vida, Satanás no puede obrar, no puede prevalecer. Parece que obra, parece que engaña a las personas y en medio de todo engaño, de toda obra de Satanás, veo que todo me lleva a una respuesta aún mayor. Hasta detrás del problema hay bendición. De verdad, si tienen esta confesión, Dios hará la evangelización del mundo a través de sus vidas. Dios usa a aquel que tiene esta respuesta con él. He aquí, te doy también las llaves del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que en esa confesión de que Jesús es el Cristo, si puedes guiar a otra persona a que pueda realmente confesar que Jesús es el Cristo, esa es la llave para que pueda entrar al cielo. No solo eso, sino que así como ya tienes la confesión de que Jesús es el Cristo, tienes la autoridad y la bendición de recibir respuestas a la oración. Por eso, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahí es cuando un día te das cuenta. Ahí es cuando te das cuenta. Ah, por eso es, yo un día descubrí. Esto ocurrió un día en mí, donde me di cuenta. Ese día cambió todo. Ese es el día que vi que la oscuridad como las olas se desvanecen. Es el día que empecé realmente a creer que Dios está en mí y yo estoy en Él. Es desde ese momento que puedo disfrutar que Jesús es el Cristo.
Dios quiere traer este cambio. ¿Por qué creo en Jesús? ¿Por qué voy a esta iglesia? No es el Jesús en quien yo quiero creer, sino el Jesús en quien tengo que creer. No se trata de la iglesia a la que tengo que ir, sino que seamos la iglesia que es necesaria, que tengo que ir. Os bendigo para que puedan retomar este título de oración. Dios, que esta confesión de Pedro sea mi confesión. Dios, que pueda ser la persona que me concentra en solo Cristo. Que pueda ser la persona que ve con ojos espirituales el campo. Que sea la iglesia, el evangelista, que en esta época es necesaria para que las personas vengan a salvación. Dios, empieza a usarme. Permíteme comenzar de nuevo. Igual que tú usaste a Moisés, aunque era débil y tenía muchas debilidades. Dios, utilízame. Úsame para que este mensaje de Jesucristo sea predicado. Empezar por ahí. Os bendigo para que esta respuesta venga sobre vuestras vidas. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, aunque de hace mucho te hemos oído y te hemos conocido, permítenos empezar de nuevo y conocer al Jesús, no al Jesús que yo quiero creer, sino al Jesús que tengo que creer. Permítenos empezar como iglesia también, para no ser la iglesia a la que la gente quiere ir, sino la iglesia a la que tienen que ir. Danos el contenido, Señor, y permítenos levantarnos estableciendo el sistema donde cualquier persona que llegue pueda entender cuál es su problema verdadero y por qué ha de ser solo Cristo en él. Que esta obra se levante la iglesia el remanente, para que a través de ellos también las siguientes generaciones se puedan levantar con el mensaje del Evangelio. Permítenos ser la iglesia que disfrutamos de ir y hacer discípulos a todas las naciones. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien. Pues, Amílcar, si quieres continuar. Gracias por el mensaje, Pastor Toñín. Creo que es la dirección de Dios para que de verdad esto pueda tomar lugar en nuestra vida y en la iglesia. Entonces, en 2 minutos que quedan, no sé si alguien quiere compartir, Pastor Félix o alguno de los hermanos que está conectados, eh, que podamos tener este tiempo importante en donde podemos compartir un pequeño foro del mensaje que hemos recibido. Amén. Los dejo para que quien quiera hacerlo pueda hacerlo brevemente. Y gracias nuevamente, Pastor Toño. Pues yo quiero dar gracias a Dios primero que nada por la palabra, como, como a través de la palabra abre mis ojos espirituales del momento que yo recibo esta palabra. Y puedo dar cuenta que cuánta falta hace, primero que nada en mí y luego en la iglesia, porque eso es lo que necesita la iglesia, comenzar, pero un comienzo bíblico, un comienzo donde ya no sea carga compartir ni salir al campo. Creo que este mensaje es como para salir al campo y exponerlo en todos los aposentos que vayamos. Es para mí es esto, nada más. Y gracias, Pastor Toñín, por, sé que tiene mucho trabajo, pero gracias. Oro por usted diariamente para que de verdad Dios le dé fuerza y de verdad, especialmente para mí es una gran bendición de poder escuchar. Sé que está cansado, está en sus labores también, pero se toma el tiempo y eso es para mí un valor muy grande, para mí especialmente para mí.
Gracias, Pastor Toño. Gracias, Pastor Amílcar. Amén. Gloria a Dios, le agradezco las palabras. Para mí lo más importante es que pues ustedes se levanten como esa iglesia que el campo necesita. Entonces, para mí no importa el estar cansado, si lo que puedo hacer ayuda a que eso que es lo que Dios desea, pues pueda ocurrir en ustedes. Para ello Dios proveerá de las fuerzas y todo lo necesario. Amén. ¿Alguien más? Sí, hermano, ¿sí me escuchan? Sí, oírle oímos, no le Entonces, vemos. sí, lo que pasa es que no sirve mi cámara. Ah, Entonces la ok. cámara de la tablet no sirve, sino con mucho gusto la prendía. Pero bueno, mi fórum es que lo que pude entender hoy es que la sociedad de hoy o muchas iglesias cristianas buscan un Dios a su medida o un Dios que satisfaga las necesidades como ellos quieren. Mas, sin embargo, el Cristo que nos ha dado nuestro Dios es aquel que soluciona nuestro problema fundamental como separación, pecado y Satanás. Antes nosotros escogíamos las iglesias porque nos gustaban o nos atraía algo, pero era algo físico, terrenal. Mas, sin embargo, hoy sé que yo estoy en una iglesia que tiene la corriente de la palabra y eso es algo maravilloso, porque eso me lleva a ver lo que acabamos de ver hoy, la confesión de Pedro, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y eso es algo maravilloso que resuelve todo mi problema espiritual. Eso fue a grandes rasgos lo que puedo compartir. Amén. Amén. Gracias por su foro. Amén, pastor. Bueno, pues primero que nada, gracias a Dios por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Eh, Hoy me gozo porque de verdad estamos teniendo la continuidad en la palabra de Dios. Siempre, bueno, en mi vida, siempre he buscado la manera de responder a esa pregunta, ¿no? ¿Qué hago en esta iglesia? ¿Por qué tengo que venir a esta iglesia? Y hoy la respuesta es sencilla, ¿no? Porque ahí se me ha compartido el evangelio. Ahí también he recibido, por gracia de Dios, esa confesión de Jesús es el Cristo. Desafortunadamente no tenía así como el orden. Hoy me doy cuenta que a través de este mensaje yo puedo llevar y ayudar a que alguien más pueda tener esa misma confesión. Entonces creo que verdaderamente el mensaje de hace 8 días es un nuevo comienzo, pero un nuevo comienzo en el Evangelio, en el Evangelio. O sea, si yo me puedo dar cuenta de la razón de una persona por qué tiene problemas físicos, que la raíz es el problema espiritual. Y no hay manera de poder solucionar ese problema físico si la solución no es espiritual y la solución espiritual es Jesucristo. Entonces, estoy contento por este tiempo y doy gracias a Dios por la vida de cada uno. Amén. 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 Que se nota que Willy ha estado en la universidad. Gracias, gloria a Dios. ¿Alguien más quiere compartir? O Todos están tímidos. Y bueno, yo no sé si alguien más pueda compartir su foro de este día, sino para orar. mm, Eh, para mí, este mensaje ha sido un mensaje que eh, yo creía que había entendido. Yo creía que de verdad era algo que yo sabía, pero algo que he estado experimentando estos días es que es un mensaje que por la gracia de Dios puede tomar lugar en mí. Y creo que eh, de acuerdo a cómo está mi estado espiritual, este mensaje
de verdad empieza a obrar en mi vida. Y no como un conocimiento, sino como algo que es real, algo que solo Dios puede hacer y de ahí la importancia de estar hablando el Evangelio, estar escuchando el Evangelio continuamente, porque es solamente a través de eso que Dios obra, hacer fórum con este mensaje y de verdad Dios está abriendo eh, mi entendimiento para poder darme cuenta que de verdad, ¿quién es Cristo para mí? ¿Quién es ese Jesús en el que yo he creído? Cuando escuchamos este mensaje, generalmente nuestro pensamiento va a que es un mensaje que ya lo hemos oído antes, a que es un mensaje que ya conocemos o ya sabemos. Pero de verdad que el Señor nos dé la gracia para cambiar ese pensamiento, porque es un mensaje de verdad que me da vida cuando me concentro en ese mensaje. Sé que es el horario al que Dios nos está llevando para que deje de ser algo que creemos que sabemos y se vuelva algo que podamos experimentar. De verdad, ahora en este viaje aquí, nunca me imaginé que pasara lo que ha pasado con mi primo, con su esposa y con otro primo que vive acá. Y de verdad puedo ver cómo Dios tiene preparado, Dios lo ha preparado todo, pero eh, si yo creo que ya sé el mensaje y ya conozco ese mensaje, la verdad es que estoy siendo engañado, porque ese es el mensaje que yo necesito creer y disfrutar todos los días de mi vida. Y es a través de ese corazón para poder escuchar y recibir este mensaje que Dios va haciendo esa obra que solo Él puede hacer en nuestro interior. Entonces, que podamos comenzar realmente con ese corazón, no con el corazón de, es que eso ya lo sé, o el corazón de, ese mensaje está bien bonito, o ese mensaje es el que se necesita en el campo. No, ese mensaje es el que yo necesito todos los días. Ese Cristo que es mi camino para unirme a Dios, es el Cristo que hoy está guiando mi camino y mi vida. Sobre esa confesión que Jesús es el Cristo es que Dios va a edificar mi vida. Ese Cristo que es ese sacerdote no es solo el que pagó mis pecados, sino es el que sigue sanándome de ese estado espiritual a través de su palabra. Ese Cristo no es solo el rey que vino a aplastar la cabeza de Satanás, sino es el Cristo que hoy sigue quebrantando la oscuridad en mí, a mi alrededor y en el campo. Que de verdad Dios obre en cada uno de nosotros para poder dejar de creer que conocemos un mensaje. Hablo por mí, sino que de verdad podamos experimentar ese mensaje, que el Señor nos permita ser testigos de este mensaje. Amén. Y pues, eh, no sé, Pastor Félix nos despide en oración, por favor. Y gracias a todos. Me alegro mucho de ver que estén conectados y que estemos en esta corriente de la palabra. Sé que es la respuesta de Dios para, para nuestras vidas. Amén. Vamos a orar y no sé si nos pueda regalar el video, pastor, como el de hace 8 días, Ujú, para sí, estarlo ya memorizando y ujú. alimentando materialmente con ese, Por eso por favor. lo grabo, porque es para ustedes. Ok, pastor, está bien, gracias. Vamos a orar, amados hermanos. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres el Cristo, el que viniste a quebrantar toda obra de Satanás. Gracias porque nos has abierto los ojos personalmente a mí, de que no es un mensaje más, de que no es una iglesia donde yo sienta bonito, donde la gente me salude bien, sino es una iglesia donde es verdaderamente que predica el Evangelio y que se hacen discípulos ahí, Señor, pero para tu gloria. Gracias porque la dirección que nos estás dando es bíblicamente la verdadera, Señor. Sigue utilizando al pastor Toñín, Señor, y que
este comienzo que empezamos, Señor, de hace 8 días y hoy, podamos de verdad también valorarlo, porque, Señor, de verdad es una gracia que tú nos das y nos pones a personas, Señor, a nuestro alrededor para alimentarnos, Señor. Y no solo aprender, sino es para salvar a mucha gente que está tan herida, Señor, y que está desviada, aún siendo cristiana. Oramos por el campo con el pastor Toñín, por su campo que están haciendo ministerio en equipo con el pastor Amílcar. Señor, que encuentren al discípulo, Señor, y los que estamos aquí, poder orar con este mensaje ya, pero ya desde hoy, Señor, no dejarlo pasar, Señor, sino eso sea nuestro estándar, que tú eres el Cristo y que en las puertas del Hades no van a prevalecer contra nosotros y que nos darás ya las llaves del reino y que sobre nosotros edificarás la iglesia, Señor, una iglesia de convicción que tú eres el Cristo, esa iglesia que quieres que vayamos y entremos a los campos donde no hay evangelio, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Te exaltamos porque tú eres el Cristo y porque tú viniste, Señor, a dar la vida por nosotros, tapándonos con las pieles de justicia, Señor, de ese cordero, derramando su sangre en la cruz del Calvario, diciendo, consumado ha sido. Señor, gracias por este tiempo tan hermoso. Te damos toda la honra y toda la gloria de nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Gracias, Pastor Doñín. Pastora, muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Igualmente, Pastor Félix. Un, Saludos a todos, hermanos. Un fuerte abrazo. un saludo a todos. Bendiciones.